Diálogo Directo. 12:30, 12:30 en Punto Noticias, segunda emisión. El Ministerio de Trabajo creó una fórmula para calcular el salario básico unificado que se aplicará en caso de que empleadores y trabajadores no logren un consenso en el seno del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios y que quede en manos de la cartera de Estados decidir qué salario regirá para el próximo año. Precisamente para hablar sobre esta nueva fórmula con la que se pretende calcular el incremento salarial que debe regir para el 2021, hemos invitado vía telemática a Jaime Arciniegas, dirigente sindical y representante del Parlamento Laboral. Jaime, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Esta fórmula o este mecanismo con el que se prevé incrementar el salario básico unificado en caso de que trabajadores y empleadores no lleguen a un consenso, como siempre suele ocurrir, es ideada por el Ministerio del Trabajo y no ha sido consensuada ni siquiera al interior del Consejo Nacional de Salarios. ¿Cómo toman ustedes esta intención que ya se plasma en un acuerdo ministerial? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, le decía que no nos coge nada de nuevo con respecto a lo que ya está establecido en el Código del Trabajo, ¿no? Esto es que los distintos temas en materia salarial tienen que tratarse primero en las comisiones sectoriales, es decir, esas comisiones sectoriales deberían estar nutridas de la información técnica que permite tomar una decisión, pero desde el punto de vista ciertamente económica, técnica, pero también desde el ámbito social. Entonces, nada nuevo tiene en la primera parte que relaciona el Ministerio de Trabajo a que le corresponde a las comisiones sectoriales, igual que al Consejo Nacional del Trabajo, tomar las decisiones respecto de la fijación del nuevo salario. Si no hay acuerdo, pues evidentemente le corresponde al ministro de Trabajo fijar el nuevo salario, de alguna manera retomando lo que normalmente se hacía el cálculo anterior en función del índice de precios del consumidor, de la inflación y por supuesto también los niveles de productividad, y lo otro es también una repartición en materia social para ajustar los salarios en función de las necesidades del trabajador. Nosotros hemos señalado permanentemente que tenemos una brecha muy grande entre el salario básico unificado con relación a la canasta básica. Ciertamente, si bien el salto es bastante grande para llegar a eso, pero habían conceptos en los que se analizaban también de que no solamente trabajaba un trabajador en la familia, sino 1.6, que lo llaman perceptores familiares. Hoy, dadas las... Hasta antes de la pandemia, ¿no? No creo que sí se pueda seguir sosteniendo esa situación ahora, con el nivel de desempleo que existe en el país. Exactamente, exactamente. Entonces, una variable que debería considerarse es la realidad del mercado laboral con relación a aquellos que están en pleno empleo, y también esa variable tendría que considerarse los que están desempleados y el crecimiento del subempleo, por ejemplo. Eso en una primera parte, que está en la legislación laboral, en el Código del Trabajo. Ahora, las innovaciones que está planteando el ministerio cuando habla de elasticidad del salario de los trabajadores con empleo, la elasticidad de los trabajadores subempleados y una serie de factores que no tienen conceptos claros definidos en el acuerdo ministerial porque deja simplemente a criterio del Ministerio de Trabajo. Entonces, no hay una fórmula de cálculo donde se establezca con exactitud cuáles son los parámetros a considerarse sobre la fijación del nuevo salario. Es decir, anteriormente teníamos, por ejemplo, que para el cálculo del tema del empleo en el país se basaba en tres conceptos básicos que eran la una, el empleo pleno, la otra, el desempleo y la otra era el subempleo, los tres factores básicos que se consideraban. Ahora hay en pleno empleo, empleo inadecuado, empleo sumergido, subempleo, bueno, un montón de conceptos nuevos que le dieron. Y claro, ahora no podemos nosotros comprender hacia dónde pretende llegar el Ministerio de Trabajo, porque está poniendo, por ejemplo, que la elasticidad en la productividad es de 0 a 1. Y la productividad, entonces, nunca van a plantear de que sea 1, siempre será la productividad 0. Entonces, estamos nosotros realmente insatisfechos por la falta de información respecto de la fórmula de cálculo, cuáles son los contenidos que debería tener el Consejo Nacional de Salarios, por una parte. Ahora, Jaime, esta fórmula, según lo que se conoce hasta el momento, contiene 9 variables que incluyen el índice de precios al consumidor o tasa de inflación,
nuevos elementos como el factor de productividad laboral, que es el que usted señalaba, la elasticidad del empleo y de la informalidad. Los indicadores de cada variable serán establecidos por distintas entidades, dice este acuerdo, entre ellas el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Nuevamente, el INE, que es un actor principal en esto, para la fijación del nuevo salario básico. Estas variables o esta fórmula no termina de convencer porque usted dice que no tiene conceptos claros, es decir, no tiene ni pisos ni techos. Exactamente, porque el Ministerio de Trabajo, antes de emitir el acuerdo ministerial, debería haberse entonces nutrido de la información técnica que tiene que suministrarle el INEC o el Banco Central, por lo menos, ¿no es cierto?, con respecto a cómo debería interpretarse la fórmula para fijar el nuevo salario. Aquí lo que tenemos es una variable, como bien usted hacía referencia, me parece que son como 7 o 9 nuevos conceptos que se están determinando como fórmula para el cálculo del salario básico. Y claro, cada una de ellas que está haciendo relación entre 0 y 1, y si a ello sumamos que las tasas de desempleo han crecido y las de subempleo igualmente, y la relación de perceptor familiar no siendo 1.6, a lo mejor estaremos en 1.1, 1.2, porque no se olvide que en este tramo ha habido aproximadamente hay más de 1 millón de ecuatorianos que están fuera del mercado laboral, y por ende entonces la población económicamente activa, aún siendo potencialmente alto, pero la tasa de empleo es extremadamente baja. Entonces, por eso decimos que los perceptores familiares se verán muy afectados, impactados. Debe estar en el 1.1, 1.2%. Por eso el ministro de Trabajo no lo está considerando, ¿ya? Otro tema que no está considerando también es el ingreso que señala tanto la Constitución cuanto los convenios internacionales, en la que dice que el ingreso del trabajador deberá cubrir las necesidades del trabajador y de la familia. Entonces solamente estamos yendo desde los niveles de orden técnico, sabiendo que los temas inflacionarios en el país en algunos de los meses de este año han tenido más bien deflaciones y no inflaciones. Y si hacemos entonces un promedio de la inflación, de repente vamos a quedar en cero. Por eso es que el acuerdo ministerial señala como que gran cosa, bajo ningún concepto dice se podrá reducirse el salario que está fijado de $400. Es decir, el nuevo salario no podrá ser menor de $400, lo que abre la puerta a que se congele el salario también. Exactamente, o sea, la perspectiva que está mirando el gobierno nacional es que no va a haber incremento salarial dadas estas características que tiene de inflación y también de índice de precios al consumidor, que en el país ciertamente que estamos con restricciones por la situación del desempleo y obviamente los productos, el costo de los productos se reduce porque no hay capacidad de compra, la gente no tiene dinero, entonces al no tener dinero tampoco quieren incrementar. ¿Cómo quieren dinamizar la economía si no le dan poder adquisitivo al trabajador que le permita también hacer adquisición de los productos que las propias industrias y los sectores comerciales tienen? No entiendo, este gobierno está como a palo de ciego, disculpe el término, pero no da pie con bola. Y el ministro de Trabajo se le ocurre emitir un acuerdo ministerial sin tener la base técnica de soporte que le permite entonces al representante de los trabajadores en el Consejo Nacional de Salarios y en las comisiones sectoriales, bueno, advertir de cuál mismo va a ser la fórmula. Yo creo que el propio ministerio no la tiene. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Estamos a palo de ciego. Además que no ha sido socializada ni siquiera con los integrantes del Consejo de Salarios, que debería haber sido al menos lo elemental. Porque allí, en todo caso, están representados los empleadores y los trabajadores. Pero si no fue socializado ni siquiera a ese nivel, ¿qué pueden esperar los demás, los dirigentes sindicales, los trabajadores en general, de cómo se va a desarrollar este incremento salarial? Usted ha hecho una muy clara explicación de lo que nosotros apreciamos efectivamente, de que no habiendo por lo menos una información básica a los representantes de los trabajadores, sino una socialización. Pero digo, ¿qué socialización va a tener si de por medio no tiene la información de los organismos encargados de monitorear los temas técnicos, que son el INEC, por ejemplo? Por eso deja un acuerdo ministerial y que suministrará a ese organismo, ¿no? Y capaz que ese organismo ni siquiera conoce cuál va a ser o cuál es la intención del Ministerio de Trabajo para establecer ese tipo de fórmulas. Entonces, yo lamento decir, este gobierno lamentablemente actúa en función de los intereses que tiene en el sector empresarial, porque
Solamente basta mirar quiénes están en el gabinete ministerial, que más que gabinete ministerial es gabinete empresarial, y el presidente de la República simplemente está sometido a aquellos intereses de estos sectores y en perjuicio de los trabajadores. Jaime, ahora estamos conversando con Jaime Arciniega, dirigente sindical y representante del Parlamento Laboral. Ya son las 12:41. Jaime, basados en la realidad, tanto en los niveles de desempleo, de subempleo, de informalidad que hay en el país, ¿cuál es la aspiración que tienen los trabajadores respecto a lo que debería ser el incremento salarial para el 2021? Mire, una de las características particulares para una mejor redistribución de la riqueza es que si en el país hubiera organización sindical en todos los sectores, comercio, industria, en el turismo, en fin, tiene una virtud muy importante la negociación colectiva, pero la negociación colectiva se basa en la libertad de organización de los trabajadores. Es decir, si bien es cierto el empresario invierte para ganar y nosotros estamos conscientes, porque si no, caso contrario, no invertiría, pero esa inversión de los empresarios no puede crecer sin la participación de los trabajadores, porque si por los empresarios sembrando dinero, sembrando billetes en el árbol crecieran billetes, con toda seguridad harían esa siembra, ¿no? Entonces, cuando se habla de producción, de productividad, también tiene que hablarse del resultado del ejercicio, es decir, la utilidad que ganan esas empresas. Y las utilidades mayormente van para el sector empresarial, entonces a menor costo de gasto corriente, de pago, de mano de obra, mayor son las utilidades. En el sano entendido, entonces, la virtud que tiene la organización sindical para negociar el contrato colectivo va más allá del salario básico unificado. Es decir, la productividad tiene que medirse al interior de la empresa para ver qué nivel de rentabilidad tuvieron en el ejercicio y en base de eso entonces proyectar un incremento salarial. Pero yo quiero decirles, en el caso del Ecuador, en el sector privado no pasamos del 2% de la población económicamente activa que tiene asociación sindical o organización sindical y que le permite la negociación colectiva. Es decir, ¿por qué tienen los empresarios interés de, ojalá, reducir los salarios? Que legalmente no es posible, la norma constitucional no le permite reducir los salarios, por eso pone en el acuerdo ministerial como una de las virtudes, bajo ningún concepto se podrá, el salario será inferior al salario del año 2020, como gran cosa el ministro, cuando eso, la ley establece claramente la prohibición. Entonces, las virtudes que debe manejarse aquí es, el Ministerio de Trabajo debería fomentar la organización sindical. ¿Para qué? Para que los empresarios ganen. Está bien que ganen dinero, pero también que esa ganancia se reparta a quienes son la razón también del crecimiento de esas ganancias, que son los trabajadores. Pero aquí, como le digo, si apenas tenemos el 2% de población organizada y que negocia el contrato colectivo, el 98% de esa población económicamente está desprotegida. Me estoy refiriendo al sector privado, ¿no? Está totalmente desprotegida. ¿Y quiénes están en el Consejo Nacional de Salarios y en las comisiones sectoriales por el sector empresarial? Son justamente la gran empresa, aquellos que no tienen organización sindical y lo único que hacen es pagar al trabajador el salario básico mínimo unificado, y por eso es que pelean en ese consejo para que no haya acuerdo entre las partes, para que sea quien determine el ministro de Trabajo la nueva fijación. Y resulta que el ministro de Trabajo viene de esos sectores. Entonces es cuestionable, digo, la actitud del los trabajadores no están representados en el Consejo de Salarios, dice usted, Jaime. No se sienten representados pese a que tienen un representante allí. Además, no, porque en definitiva eso obedeció en un momento de decisiones políticas por intereses del partido de gobierno, y quienes están en ese consejo obedecen a intereses de orden político. No estamos ahí las centrales sindicales. Si te preguntas si está la CEDOCUD, o está la UGT, o está la CEDOCLAD, o está la CCO, la CT, no estamos ninguno de nosotros. Los representantes, entre comillas, que nosotros cuestionamos, pues evidentemente tienen intereses políticos y están hasta de candidatos ahora para los asambleístas, ¿no? En todo caso, ¿cuánto debería ser el incremento salarial? Mire, si tradicionalmente ha sido relacionado con la inflación, ¿cuál debería ser ahora? Tomando en cuenta que la situación económica del país no es de las mejores y, como le decía, antes de la pandemia, durante muchísimos años, desde que yo tengo memoria al menos, cuando se han estado en esta situación de definirse el incremento para el año siguiente, el incremento al salario básico unificado, siempre el sector productivo alega que está en crisis. Han vivido en una eterna y perpetua crisis. No se diga ahora con la situación sanitaria, que también generó problemas económicos sin precedentes.
Usted lo ha dicho y lo comparto plenamente. No existe en el país una posición del sector empresarial para reconocer de que han tenido una ganancia importante y que deba repartirse con los trabajadores. Ese tipo de empresarios en el país no existe, ¿no? Mientras menos se paga a los trabajadores, qué mejor. Y cada vez que se tiene que negociar, todas las empresas están más bien, entre comillas, en un ejercicio de sostener la empresa para garantizar la fuente de trabajo y el salario para ustedes. Ese ha sido ya un concepto viejo que lo siguen manteniendo y ahora con mayor razón, dada la crisis. Yo pecaría de irresponsable en señalar, por ejemplo, que si la Constitución y los convenios internacionales hacen referencia de que el ingreso del trabajador deberá cubrir las necesidades del trabajador y de la familia, esto corresponde a que debería haber un ingreso que cubra la canasta familiar, que es $711. En los actuales momentos difícilmente se puede dar un salto de esa naturaleza, entonces sería irresponsable de mi parte señalar de que el salario debería fijarse en $711, que es el costo de la canasta básica. Pero sí, debería haber un incremento racional que le permita al trabajador tener un ingreso para consumir lo mismo que producen los empresarios. Entonces, ¿De cuánto, Jaime? ¿Cuánto sería? Mire, racional. ¿En cuánto fluctuaría? Tenemos históricos, por ejemplo, en el año 2001, estamos hablando de 19 años atrás que llegamos a un acuerdo con los empresarios, se incrementó $21. Recuerden nada más, pasado la crisis bancaria, que fue el atraco bancario, cuando pasamos de sucres a dólares, se incrementó $21. Ahora estamos acostumbrados a subir $6, $4 y ahora seguramente no pretenderán subir nada. Entonces, por lo menos, dada esa referencia histórica, debería ser de $21. Digo por lo menos porque la brecha seguiría de $421 a $711. Todavía hay una brecha extremadamente grande. Pero bueno, todo depende de la capacidad de diálogo también y de las voluntades. Y esa voluntad, lamentablemente, del gobierno vemos que no hay. Hay un interés de los empresarios. Ojalá se muevan un poco la conciencia. Reconociendo también que dependiendo de los sectores, no podríamos pedir nosotros, por ejemplo, un incremento de $21, por así decir, en el sector hotelero, que están cerrados. No podemos un incremento diferenciado, dice usted, dependiendo del sector donde se produzca el empleo. Exactamente, porque si hay empresas que han ganado durante la crisis y esas empresas son, por ejemplo, todas esas unidades de centros comerciales o los grandes shopping en el país que han tenido ventas fabulosas, ¿no? Y preguntemos. El sector alimentario, por ejemplo, el sector de los supermercados, por ejemplo. Exactamente, pero preguntemos si un solo supermercado del país tiene organización sindical y si esos trabajadores tienen estabilidad. En muchos de los casos, inclusive, aquí fraudulentamente actúan para contratar a los trabajadores con RUC, es decir, con factura para evitar la relación de dependencia. Aquí no existe autoridad que ponga punto final a la explotación de los trabajadores y por otra, controlar y sancionar también a aquellos que infringen la ley. Muchísimas gracias, Jaime. Estaremos atentos a cómo evoluciona este tema para volverle a invitar y conocer cuál es el criterio de los trabajadores que están representados por su central sindical. Jaime Arciniega, representante del Parlamento Laboral, dirigente sindical. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Liceña, y a sus oyentes. Buenas tardes. Punto Noticias, un noticiero para usted.